Buenas noches. ¿Escuchan? Doctor, buenas noches, sí, se le escucha. Ya, perfecto. Entonces vamos a continuar la clase esta sobre antibióticos inhibidores de la síntesis de proteína. Eh, Vamos a estudiar un grupo. Vamos a empezar estudiando un grupo muy importante dentro de este grupo de antibióticos, que son los macrólidos. A ver, ya, sí. Los macrólidos constituyen un grupo realmente importante de antibióticos en este capítulo de inhibidores de la síntesis de proteínas. Desde el punto de vista histórico, estos fármacos derivan del Streptomyces erythraeus, y de ahí viene pues el nombre el primer miembro de este grupo, que es la eritromicina, que es la considerada más o menos como la representante clásica de este grupo. Ya después se han desarrollado otros macrólidos más modernos, entre ellos ya conocidos seguramente por ustedes, la claritromicina, la acitromicina, que presentan mejoras pues interesantes en cuanto a su farmacocinética y una mayor tolerancia gastrointestinal, que siempre ha sido ese el problema con la eritromicina. Además existe un subgrupo en estos macrólidos llamados los ketólidos, del que su representante principal es la telitromicina, ¿no? Y probablemente por problemas de seguridad y efectos adversos que produce, su utilización clínica es actualmente muy limitada de la telitromicina. Entonces vamos a empezar hablando de los macrólidos, ¿no? Estos macrólidos actúan inhibiendo la síntesis de proteína bacteriana por un mecanismo de acción consistente en unirse a la subunidad ribosómica 50S. Esto impide la translocación del péptido durante el proceso de traducción. La resistencia bacteriana se desarrolla mediante varios mecanismos, entre los que más se destacan son las alteraciones estructurales del ribosoma, donde actúa, entonces ya no tiene dónde actuar. La presencia de bombas de flujo que sacan al fármaco de dentro de la bacteria y la inactivación enzimática, ¿no? La metilación ribosómica mediada por el gen ERM. En cuanto a su espectro, estos antibióticos presentan una actividad frente a bacterias positivas como Streptococcus y Corynebacterium. También poseen actividad contra algunos gram negativos, y entre ellos la Bordetella pertussis, el Campylobacter, la Bartonella y ciertas micobacterias. Una característica especial importante eh, es su eficacia frente a microorganismos atípicos, como ser la clamidia, el micoplasma y la legionela. Y vamos a ver luego esa importancia que se traduce clínicamente en el manejo de infecciones por estas bacterias, como la neumonía adquirida. Miguel. El mecanismo de acción, pues ya lo he mencionado. Ellos inhiben la síntesis de proteínas al ejercer su efecto en la subunidad eh, ribosomal 50S. Y esto interfiere con el proceso de translocación. Como consecuencia, pues la bacteria va a perder su capacidad de producir proteínas esenciales para su crecimiento y su multiplicación. Entonces, su acción es fundamentalmente bacteriostática.
aunque en determinadas circunstancias también podría comportarse como bactericidas. También vamos a ver eso. Presentan un efecto posantibiótico, que lo he explicado en la anterior clase, ¿no? Que contribuye a mantener actividad antimicrobiana, aun cuando las concentraciones plasmáticas disminuyen, ¿no? Y eso vamos a ver con la citromicina, ¿no? Qué interesante que es. Estos macrólidos tienen muy buena absorción oral. Sin embargo, existen diferencias importantes entre los diferentes representantes del grupo. La eritromicina es inestable en medio ácido, por lo que puede sufrir inactivación parcial en el pH gástrico. La claritromicina y la citromicina fueron desarrolladas justamente para mejorar esas limitaciones presentes en la intolerancia que tenía la eritromicina al contenido gástrico. Estas sí lo hacen mejor, toleran mejor la acidez gástrica y no se desnaturalizan. Respecto a su eliminación, la eritromicina y la claritromicina se eliminan principalmente por vía hepática, mientras que la citromicina se elimina predominantemente por vía biliar, o sea, no necesita metabolismo. Y esas diferencias, pues, farmacocinéticas han influido en la frecuencia de dosificación y en la selección del antibiótico para cada paciente. Aquí pueden ver algunas diferencias farmacocinéticas, ¿no? Que son relevantes entre los diferentes macrólidos y los ketónicos. La eritromicina posee una vida media bien corta, aproximadamente de una hora, hora y media, por lo que requiere administrar frecuentemente. Generalmente se administran 4 veces al día, cada 6 horas, y esto es incómodo, pues porque no se adhieren fácilmente a terapias donde cada 6 horas tienen que tomar tabletas. La claritromicina tiene una vida un poco más larga, cerca de 6 horas, y esto permite esquemas de administración de 2 veces al día. Y la acitromicina se destaca porque tiene una vida media bastante prolongada, cercana a las 68 horas, lo que posibilita la administración de dosis única diaria e incluso tratamientos de corta duración. La teritromicina presenta una vida media intermedia de aproximadamente 10 horas y se administra una vez al día también. Estas diferencias explican en gran parte las ventajas clínicas de los macrólidos modernos respecto a la eritromicina, que ha ido desapareciendo y se usa esporádicamente, muy poco en la parte clínica. La resistencia de las bacterias a los macrólidos puede desarrollarse por varios mecanismos. Como indicó, pues es importante, quizás la más importante es la metilación del RNA ribosomal 23S, mediado por ese gen ERM, que altera el sitio de unión del antibiótico e impide su acción. Otro mecanismo frecuente consiste en la presencia de una bomba de flujo que expulsa activamente el fármaco fuera de la bacteria. Además puede aparecer resistencia cruzada, que es denominada MLSB. Esto significa que macrólidos, glicosamídeas y las streptograminas B comparten el sitio de acción y puede haber una, una resistencia cruzada. Voy a hablar de eso también después cuando hablemos de eso. Este fenómeno afecta, obviamente,
simultáneamente a los tres grupos que están involucrados, los macrólidos, las nicosamidas y las estreptograminas tipo B. Como consecuencia, una bacteria resistente a uno de estos grupos podría mostrar resistencia cruzada para los otros dos. Los macrólidos presentan una actividad particularmente importante frente a bacterias gram positivas. Entre ellas se pueden destacar diversas especies de estreptococos y estafilococos que sean sensibles, aunque no constituyen una buena alternativa a las cepas que son resistentes a la meticilina. También son especialmente eficaces contra microorganismos atípicos, incluyendo el micoplasma, la clamidia, la legionela, lo que también explica su amplio uso en neumonías atípicas. Cuando en la práctica vean ustedes el uso de estos fármacos, cuando lleven el tema de neumonía, adquirir la comunidad, van a ver que el fármaco de primera línea en algún tipo de pacientes ambulatorios son los macrólidos. Además, poseen actividad contra microorganismos como la bordereta pertussis, el Campylobacter jejuni, el Helicobacter pylori, donde la claritromicina juega un rol importante. Dentro del grupo de la acitromicina, por ejemplo, ofrece la mejor cobertura a bacterias gram negativas en comparación con los otros macrólidos. Acitromicina tiene efectos sobre los gram negativos. La actividad antimicrobiana de los macrólidos abarca diversos grupos de bacterias. Entre las bacterias gram positivas son activas contra algunos estreptococos piógenes, estreptococos viridans, en los neumococos y en determinados estafilococos sensibles. Entre los gram negativos puede actuar contra especies de Neisseria, algún Haemophilus, pertussis sobre todo, y su principal fortaleza pues está contra la actividad que tiene contra las bacterias atípicas como la clamidia, el micoplasma y la legionela. Y también son útiles sobre ciertas micobacterias, lo que les he dicho van a llevar la próxima semana. El manejo de la tuberculosis y demás, ¿no? Incluyendo el Mycobacterium avium complex y el Mycobacterium leprae. Y finalmente también pueden tener cierta actividad frente a algunas espiroquetas, como el Treponema pallinum y la Borrelia portugor, es el Burgdorferino, que dice. Bien, hablando de la actividad antimicrobiana de la telitromicina, que es un ketólido. Este pertenece al grupo de los ketólidos, que comparte muchas de las características con los macrólidos. Presenta muy buena actividad frente a bacterias gram positivas, especialmente el Streptococo piógeno y el Streptococo pneumoniae. También conserva actividad frente a algunos estafilococos sensibles. Entre los gram negativos, puede actuar contra determinadas eh, bacterias como el Haemophilus influenza y la Bordetella pertussis. Pero esto es en cierto tipo de que hay que aislarlos, hay que ver la sensibilidad y puede haber sensibilidad para ello. Al igual que los macrólidos, mantienen una actividad frente a microorganismos atípicos. Entonces también sirve para manejar bacterias como
la clamidia, el micoplasma, la legionela, y su utilización es limitada debido a preocupaciones que se tienen en relación a su perfil de seguridad. La- Vamos a ver luego sus efectos adversos de bastantes cosas serias. El uso clínico de los macrónidos, ya les he ido mencionando de acuerdo a su espectro de acción y sobre cuáles son efectivos, pues estos antibióticos son utilizados especialmente en infecciones respiratorias de vías altas y bajas. Constituyen una opción importante para el tratamiento de la tosferina causada por la Bordetella pertussis y diversas infecciones por clamidia. Además, forman parte de algunos esquemas terapéuticos utilizados para erradicar el Helicobacter pylori. Esto vamos a ver en farmacología del tubo digestivo. Son una excelente alternativa en pacientes alérgicos a las penicilinas. Esto es cuando tenemos gran positivos infectando algún órgano por encima del diafragma y en la que las penicilinas no sean útiles. Y finalmente, representan uno de los grupos de, em, de tratamiento de las neumonías atípicas producidas por microorganismos intracelulares como el micoplasma, la clamidia, la legionela. La eritromicina, que es uno de los, ha sido el primer agente de este grupo, es el macrólido clásico y continúa teniendo algunas aplicaciones clínicas importantes, aunque actualmente ha sido pues desplazado en muchas situaciones por la citromicina y la claritromicina, porque tienen mejor tolerancia, una mejor farmacocinética. Entre sus usos más importantes de la eritromicina destaca el tratamiento de la tosferina y de la difteria. También puede utilizarse para la profilaxis de la fiebre reumática en pacientes que tienen alergia a la penicilina. Entre sus efectos adversos, tiene sobre todo alteraciones a nivel hepático, la ictericia colestásica que puede producir especialmente con algunas formulaciones como el esteolato de eritromicina, que se ha asociado con estas ictericias colestásicas que desaparecen cuando se deja de usar el fármaco. También puede producir estenosis pilórica hipertrófica en lactantes y puede prolongar el intervalo QT, llevando al paciente a una predisposición de arritmias, donde la torsades de Pointes es quizás la más peligrosa, ¿no? Son arritmias multifocales, multimórficas y que pueden acabar hasta una fibrilación ventricular, siendo de mayor riesgo con la eritromicina. La claritro y la citromicina rara vez llevan a estos problemas cardíacos. Además, hay un aumento de las enzimas hepáticas, ¿no? Eh, Esto favorece las interacciones medicamentosas. Una característica particular es que la eritromicina, por ejemplo, estimula los receptores de la motilina y esto aumenta la motilidad gastrointestinal. Este efecto explica por qué normalmente con estos medicamentos puede existir diarrea, pero también permite ser utilizada como un procinético en pacientes que tienen gastroparesia. E incluso en nuestro medio usamos en pacientes que tienen hipotonía colónica por un colon, un dólico megacolon, por ejemplo. Y responden algunos pacientes bastante bien al uso de la eritromicina.
La claritromicina posee una importante actividad frente a las micobacterias. Se utiliza en infecciones por Mycobacterium avium complex y Mycobacterium kansai, la lepra y como parte de algunos esquemas terapéuticos para Helicobacter pylori. Mientras que la eritromicina se caracteriza por poseer una vida media más larga dentro de los macrólidos, que le permite una dosificación una vez por día. Es más cómoda para el paciente. Es considerado un fármaco de elección en la neumonía causada por clamidia, micoplasma o legionela, y también se utiliza en infecciones por Campylobacter, chancroide, cólera y la clamidiasis. Durante el embarazo constituye uno de las alternativas más utilizadas para infecciones por clamidia. Eso significa que tiene muy poca fetotoxicidad. La telitromicina, este ketólido, su principal indicación es la neumonía adquirida en la comunidad, pero especialmente cuando existe sospecha de resistencia a macrólidos. A estos macrólidos convencionales, como los que hemos visto, la citromicina o la claritromicina. Posee una elevada afinidad por la subunidad ribosómica 50S, y esa característica le permite, pues, mantener alguna actividad frente a algunas cepas resistentes. Sin embargo, su uso se encuentra limitado generalmente por los efectos adversos importantes, que entre ellos destaca, pues, la hepatotoxicidad y el empeoramiento de la miastenia gravis en algunos pacientes por interferir con la transmisión neuromuscular. También menciono que la solitromicina, otro ketólido más recientemente que fue desarrollado para el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad. Los efectos adversos de los macrólidos, si bien son más raros, son bastante bien tolerados estos fármacos, pero pues tienen sus efectos adversos. Los más frecuentes son gastrointestinales, incluyendo náusea, vómito y diarrea. Pero también puede haber alteraciones en el intervalo QT cardíaco, predisponer a arritmias ventriculares, especialmente en pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular, o cuando se combinan con otros fármacos que también prolongan el QT. Entonces el riesgo es mucho mayor. Otro efecto importante, la hepatotoxicidad particularmente asociada con el estolato de eritromicina, como les dije. Las reacciones de hipersensibilidad son muy poco frecuentes, pero pueden presentarse en ocasiones. Las interacciones medicamentosas constituyen una consideración importante al prescribir macrólidos. Cada vez que ustedes van a prescribir macrólidos, piensen y pregunten historia farmacológica, qué está tomando el paciente. La eritromicina y la claritromicina inhiben la enzima citocromo P3A4, que es responsable del metabolismo de numerosos fármacos, como han aprendido en farmacocinética. Como consecuencia, pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de medicamentos como la warfarina, la teofilina, las estatinas. Esto pues incrementa el riesgo de toxicidad. Y por esta razón es necesario revisar cuidadosamente la medicación concomitante del paciente.
La citromicina presenta mucho menos interacciones farmacológicas, lo que representa también una ventaja importante en la práctica clínica. Bien, ahora vamos a cambiar de grupo y vamos a hablar de este grupo de las oxazolidinonas. Este grupo de fármacos constituye una familia relativamente nueva de inhibidores de la síntesis proteica. Su principal representante es la linesolida. Actúan bloqueando la síntesis proteica a nivel de la subunidad ribosomal 50S. La resistencia suele producirse por mutaciones en el sitio de unión del antibiótico. Su espectro se concentra principalmente en bacterias gram positivas, incluyendo estafilococos y enterococos resistentes. Entonces, es un fármaco muy interesante. Ahí lo tenemos en nuestro medio, está dentro de los fármacos de respaldo a infecciones multiresistentes y que son carísimos. La linezolida posee una biodisponibilidad oral cerca al 100%. Esto permite pues el cambio de una vía intravenosa a la oral sin perder eficacia alguna. Otros miembros de este grupo incluyen la tedisolida y la sutesolida, que son miembros un poco más jóvenes que la linesolida, que no hay en nuestro medio, pero la linesolida sí la tenemos. El origen de este grupo, la linesolida fue la primera oxazosolidinona sintética que ha sido introducida a la práctica clínica. Su mecanismo de acción es inhibir la síntesis proteica mediante la unión del RNA ribosómico en la unidad 23S, que esa 23S es una subunidad dentro del 50S. A diferencia de los otros inhibidores de la síntesis proteica, impide la formación del complejo de iniciación ribosomal y como consecuencia bloquea las etapas tempranas de la síntesis proteica bacteriana. Esta característica explica la ausencia de resistencia cruzada con muchos otros grupos antibióticos. La resistencia a las oxazolidinonas es relativamente infrecuente, aunque puede aparecer. Uno de los mecanismos más importantes corresponde a la mutación del RNA ribosómico 23S, y esto obviamente va a reducir la afinidad del antibiótico a su sitio de acción. También se ha descrito un gen CFR capaz de producir resistencia cruzada con otros antibióticos que actúan sobre el ribosoma bacteriano. La aparición de estos mecanismos realmente representan para la parte médica una preocupación creciente debido a la importancia que tienen como la linesolida en el tratamiento de infecciones bacterianas multiresistentes. Estamos frente a bacterias que no responden casi a nada. No existe antibiótico que pueda acabar con ellas y pues tenemos una alta letalidad por infección. El espectro de las oxazolidinonas es una actividad predominantemente frente a bacterias gram positivas resistentes. Entre los microorganismos más importantes se destacan el Streptococcus pneumoniae, resistente, ¿no? El Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, ¿no? Como el Streptococcus aureus, resistente a la meticilina. También presentan una excelente actividad frente a los enterococos, incluyendo los enterococos resistentes a la vancomicina. Adicionalmente, poseen actividad sobre la listeria y algunas especies de Clostridium.
Sin embargo, carecen de actividad clínica frente a bacterias gram negativas. La línea sólida se reserva principalmente para infecciones causadas por bacterias gram positivas resistentes. Es espectacular. Hay gente que tiene infecciones, por ejemplo, mastitis infecciosas con formación de una serie de fístulas, donde hay secreción láctea, el pus y no se da nada. Una saga de 10 días de linesolida acaba con todas las infecciones esas cutáneas y de tejidos blandos, producidas generalmente por bacterias gram negativas, gram positivas, como el estafilococo, ¿no? Entre las principales indicaciones se encuentran pues esas infecciones por estafilococo resistente a la meticilina, estafilococo resistente a la vancomicina y los enterococos resistentes también a la vancomicina, donde pues se constituye uno de los tratamientos de elección. También puede utilizarse en casos seleccionados de tuberculosis multiresistentes, la MDR, ¿no? Multiresistente es la. Ahora hay tuberculosis, realmente están problemas a nivel del mundo. Y extremadamente resistente. Hay una tuberculosis resistente, multiresistente y otra extremadamente resistente. Y en esos casos es de utilidad también este fármaco. Entre sus efectos adversos destacados están la supresión medular ósea. Producen una supresión de la médula ósea. Especialmente producen trombocitopenia, motivo por el cual se recomienda siempre monitorear periódicamente el recuento plaquetario. Otro efecto importante es la toxicidad mitocondrial, que puede manifestarse como eh, una acidosis láctica, puede haber neuropatía periférica, neuritis óptica, y especialmente cuando hay tratamientos prolongados. Bien, ahora, la linezolida tiene una característica farmacocinética muy favorable que facilita su utilización. Presenta una biodisponibilidad oral cerca al 100%. Esto significa que las concentraciones plasmáticas obtenidas por vía oral son prácticamente equivalentes a las que se alcanzan por vía intravenosa. Esta propiedad va a permitir que el médico pueda realizar con facilidad el switch de una terapia intravenosa a una oral sin perder significativamente la eficacia. Además, presenta una excelente distribución tisular, alcanzando concentraciones adecuadas en nivel pulmonar en el líquido cefalorraquídeo. Se eliminan por vía mixta, ¿no? Hay una participación tanto de mecanismos hepáticos como renales. Por ese motivo, generalmente no requieren ajustes de dosis en pacientes con insuficiencia renal leve a moderada, porque hay una vía mixta de eliminación. La tedisolida y la subtesolida son de segunda generación del grupo de las oxazolidinonas, este grupo que se las ha desarrollado para conservar la eficacia frente a bacterias gram positivas resistentes y reducir algunos de los efectos adversos observados con la minesolida, especialmente las hematológicas.
y pueden administrarse tanto por vía oral como intravenosa, y habitualmente se utilizan una sola vez al día, favoreciendo la adherencia o la adhesión a la terapia. Poseen una actividad frente a los estafilococos resistentes a la meticilina y a la vancomicina. Y una ventaja importante es que producen menor supresión medular ósea en comparación con la linezolida. La sutezolida es un derivado de este grupo que ha despertado interés por su posible utilidad en el tratamiento de la tuberculosis resistente a múltiples fármacos. Eso van a revisar seguramente la próxima semana también. Los usos clínicos de las oxazolidinonas se reservan principalmente para infecciones producidas por bacterias gram positivas resistentes, no se me olviden de eso. Entre sus indicaciones más importantes se encuentran la neumonía adquirida en la comunidad y las neumonías nosocomiales causadas por Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina. También son utilizadas en infecciones complicadas de la piel y tejidos blandos, como les dije. Infecciones en las mamas, en la piel, en cualquier parte, glúteos, genitales. La linezolide constituye una alternativa terapéutica importante en bacteremias, ¿no? Y en algunas infecciones graves producidas por enterococos, ¿no? Resistentes a la vancomicina. Por estas razones suelen considerarse alternativas valiosas cuando la vancomicina no puede utilizarse o cuando existe resistencia a la vancomicina. Ya hemos hablado de los efectos adversos. Sin embargo, hacer de recuerdo que la mielosupresión, especialmente la trombocitopenia, la anemia y la leucopenia pueden presentarse. Pueden también aparecer neuropatías periféricas, neuritis óptica, cuando los tratamientos duran varias semanas. La toxicidad mitocondrial, que puede llevar a acidosis láctica y alteraciones nerviosas. Entre los efectos gastrointestinales, náusea y diarrea. Y finalmente, debido a que la linezolide, como es un inhibidor reversible de la monoaminoxidasa, puede existir un riesgo de un síndrome serotinérgico cuando se combina con medicamentos que son serotoninérgicos, o sea, son agonistas de la serotonina. Y como este fármaco, la linezolide, inhibe de forma reversible la monoaminoxidasa, la serotonina se incrementa y puede haber un síndrome serotinérgico. ¿Qué precauciones se deben tener con estos fármacos? Durante el tratamiento prolongado, la linezolide, se recomienda monitorear periódicamente el hemograma. Generalmente se aconseja una vigilancia hematológica cuando la duración del tratamiento va a estar mayor a 10 o 14 días. Deben evitarse la administración simultánea con otros inhibidores selectivos de la captación de serotonina y otros fármacos serotinérgicos debido al riesgo de un síndrome serotinérgico, ¿no? También se recomiendan precauciones con alimentos ricos en tiramina, ya que estas inhiben también la monoaminoxidasa y obviamente pueden favorecer una respuesta hipertensiva.
también aumentan, y hay que destacar que hay algunos quesos, ¿no? La tiramina está en algunos quesos madurados, curados o embutidos, vino tinto y algunos productos fermentados que tienen esta sustancia. La tiramina, que va a inhibir la aminoxidasa, puede sumarse a los efectos seroquinérgicos de la dinosólida. Este es otro grupo de inhibidores de la síntesis de proteínas llamadas las streptograminas, que son antibióticos derivados de una especie del género Streptomyces. Estas se dividen en dos componentes principalmente: las streptograminas del grupo A, representadas por la dalfopristina, y las del grupo B, que están representadas por la quinopristina. Cada uno de ellos por separado presentan una actividad demasiado limitada, pero cuando se las administra juntas, desarrollan una potente acción sinérgica. Normalmente la formulación clínica más conocida combina aproximadamente 30% de quinupristina y 70% de daltopristina. Y gracias a esta sinergia, el efecto final es bactericida frente a numerosos microorganismos sensibles. Estas estreptograminas poseen actividad predominantemente frente a bacterias gram positivas. Su utilidad única, bueno, no única, su mejor actividad clínica es especialmente en infecciones producidas por estafilococo y enterococos resistentes. Una de las principales indicaciones es la infección por estafilococo resistente a la meticilina y a la vancomicina, y a los enterococos faecium resistentes a la vancomicina. También presentan cierta actividad para algunos microorganismos atípicos. La principal reacción adversa de estos fármacos es el dolor o la inflamación en el sitio de administración intravenosa. Su eliminación ocurre principalmente por vía hepática, por lo que a veces los pacientes con insuficiencia hepática deben eh, o requieren, y uno debe ajustar la dosis de acuerdo a la respuesta. El mecanismo de acción: estas estreptograminas actúan uniéndose a la subunidad ribosomal 50S. La dalfopristina modifica la conformación del ribosoma y facilita la unión de la quinopristina. Posteriormente, la quinopristina inhibe la elongación de la cadena peptídica durante la síntesis proteica. La acción conjunta de ambos fármacos genera una inhibición sinérgica de la síntesis de proteína bacteriana. Y por esa razón, las estreptograminas se utilizan siempre en combinación. Y la asociación de quinopristina y dalfopristina produce un efecto bactericida frente a numerosos microorganismos. El espectro es especialmente contra bacterias gram positivas resistentes. Entre los microorganismos importantes están el estafilococo resistente a la meticilina, el Streptococcus pneumoniae resistente, el Enterococcus faecium resistente a la vancomicina. Y es importante que recuerden que no presentan actividad
útil frente al Enterococo fecalis. Su actividad frente a las bacterias gram negativas es muy limitada y también poseen escasa eficacia frente a la mayoría de los anaerobios. Por eso, principalmente, su indicación continúa siendo el tratamiento de las infecciones graves por gram positivos multiresistentes. Su farmacocinética incluye que la combinación se administra exclusivamente por vía intravenosa. Presentan una elevada unión a las proteínas plasmáticas, una característica que influye en su distribución y eliminación. El metabolismo y la eliminación ocurren principalmente a nivel hepático y biliar. Por ese motivo, debe utilizarse con precaución en pacientes con insuficiencia hepática significativa. Además, inhiben enzimas citocromo 3,4-A, pudiendo aumentar la concentración plasmática de diversos medicamentos que van por esta vía de eliminación y se la administran simultáneamente. Por ello es importante revisar cuidadosamente las posibles interacciones farmacológicas antes de iniciar un tratamiento con estos fármacos. Las estreptograminas se utilizan, como hemos dicho, en el tratamiento de infecciones graves causadas por gram positivos multiresistentes. Su indicación clásica corresponde a las infecciones producidas por Enterococcus faecum resistentes a la vancomicina, conocidos como VRE, ¿no? Su abreviación. Y también pueden utilizarse en bacterias eh, o infecciones bacterianas por gram positivos resistentes, cuando otras alternativas terapéuticas han fracasado o no son adecuadas. Otras aplicaciones importantes es el manejo de la infección cutánea complicada producidas por estafilococo aureus resistente a la meticilina. Y debido a sus limitaciones farmacológicas y efectos adversos, suelen estos medicamentos ser considerados antibióticos de reserva. O sea, no están a la cabeza de ningún tratamiento. Pueden haber, les había dicho, resistencia cruzada, ¿no? En esta diapositiva, pues integro el concepto importante sobre el mecanismo de acción y los mecanismos de resistencia. La dalfopristina modifica la conformación del ribosoma bacteriano, eso facilita la unión de la quinopristina con su sitio de acción y también se unen otros antibióticos en el mismo sitio como ser los macrónidos y las glincosamidas. Por ello es que existe una relación estrecha entre las estreptograminas de tipo B, los macrólidos y la clindamicina. La resistencia más importante corresponde al fenotipo MLSB, que significa macrólido, nicomicina y estreptograminas de tipo B, que involucra resistencia cruzada entre estos tres grupos farmacológicos. Este mecanismo suele estar mediado por el gen ERM, que modifica pues, la metilasa ribosomal. La metilación del sitio de unión modifica estructuralmente el ribosoma, impidiendo que estos antibióticos puedan fijarse adecuadamente y ejercer su acción. Este fenómeno tiene una gran importancia clínica porque una bacteria resistente a la erythromicina puede presentar resistencia simultánea a otros fármacos de estos grupos. Los efectos adversos, el más frecuente de las estreptograminas,
está relacionado con su administración intravenosa. Es común observar que en la zona de la administración haya dolor, inflamación, flebitis en el sitio de inyección. También puede presentarse artralgias, mialgias, especialmente durante el tratamiento prolongado. Algunos pacientes desarrollan hiperbilirubinemia reversible. Esto debido a que la eliminación es predominantemente hepática. Además, debido a la inhibición de la citocromo 3A4, puede producirse, hemos dicho, interacciones farmacológicas. Y hay que tener cuidado y revisar la medicación que el paciente está recibiendo. Bueno, ya estamos terminando. El mecanismo de acción, básicamente, pues las bacterias pueden desarrollar diversos mecanismos, digo de resistencia, ¿no? El mecanismo de resistencia no de acción. Pueden desarrollar diferentes mecanismos para disminuir la actividad de estas streptograminas. Una de las más importantes es esa metilación ribosomal mediada por el gen ERM, que altera el sitio de unión del antibiótico. Y también puede eh, intervenir bombas de flujo capaces de expulsar el fármaco del interior de las bacterias. Otro mecanismo puede ser las enzimas bacterianas capaces de inactivar parcial o totalmente el antibiótico. El riesgo de aparición de resistencias aumenta cuando estos fármacos se utilizan de forma aislada durante periodos prolongados. Por ese motivo, las streptograminas se administran como combinación fija, buscando disminuir la probabilidad de selección de cepas resistentes, ¿no? Bien, entonces, con este grupo voy a terminar la clase de hoy y mañana es feriado, pero voy a hacer la clase a las 8. Es una clase más corta. Quedan pocos grupos más para hablar, pero no podemos romper pues el cronograma de la materia. Y preguntamos al departamento y dicen que sí se puede hacer esto de dar la clase mañana a las 8 de la noche. Están invitados los que pueden entrar a la clase, pues bienvenidos. Voy a terminar el tema mañana. Y que tengan unas felices fiestas de este Corpus Christi y el viernes, un feriado extendido. Y el sábado también es feriado en la universidad, por el Día del Maestro, dicen. Mañana me felicitan. Bueno, chao chicos, que estén bien. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.